Ya vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es Gabriel Espinosa, es el coordinador del equipo económico de Unidad Nacional. Gabriel, hemos perdido un analista, otro analista perdemos, pero estamos aquí queriendo conocer ahora cuál va a ser la propuesta tuya. Buenas noches, Soraya, buenas noches, Jorge Luis. Como siempre, un gusto estar con ustedes dos. Ah, bueno, sigo haciendo análisis, es parte de mi trabajo y de hecho de la encomienda que he recibido hoy día. El objetivo de la tarea que tengo es básicamente pensar el día uno del gobierno de Samuel, el 8 de noviembre. Eso significa que hay que ir viendo lo que está sucediendo en la economía todos los días, ir ajustando los planes, las metas están absolutamente claras. Hay que solucionar, hay que estabilizar la economía en 100 días, hay que recuperar la economía en 2 años y hay que generar crecimiento a partir del segundo año de gobierno. Así que en ese sentido, pues tocará seguir viendo la economía, pero claro, evidentemente ya con un fin un poco distinto al de simplemente describir lo que está pasando. Gabriel, ¿qué se espera en esta promesa que está llevando adelante su partido? Esto de los 100 días, la. Sí, los escuchaba hablar hace unos minutos y, a ver, creo que hay que entender bien la propuesta que hace Samuel. Si tú hoy día vas a la calle y ustedes arrancaban con estas largas colas de combustibles, tú estabas mencionando los problemas que has enfrentado en la cotidianidad. Imagínate una persona que está haciendo 6, 7, 10 horas de cola para luego tener que manejar por 10 o 12 horas para ganarse el pan de todos los días, volver a su casa, dejar el dinero, dormir quizás 1 o 2 horas, no hablar con los hijos, no compartir con la familia, para luego despertar y volver a la cola del combustible porque le toca hacer eso en la economía como está hoy día. O a la familia que va al mercado y con los 100 pesitos que solía ir, pues ahora ya no compra o compra un tercio de lo que estaba comprando en el pasado. Está claro que la tolerancia de la economía familiar se está reduciendo muy rápidamente y la idea de los 100 días es una idea muy, muy simple. La gente no va a poder esperar mucho tiempo a que nosotros estabilicemos la economía. Así que el mensaje es muy claro. Desde el día uno del gobierno se empieza a trabajar para que en 100 días o menos, yo me animo a subirle la apuesta a los amigos de otras fuerzas políticas, estabilicemos la economía. Eso no significa que la economía pues funcionará perfectamente al día número 100. Significa que vamos a poder tener cierta previsibilidad, que vamos a tener los precios con crecimientos o con incrementos relativamente moderados, que no se disparen como se están disparando hoy día, que el tipo de cambio esté unificado, que podamos saber más o menos, después de que ya reordenemos el mercado cambiario, pues que no vamos a tener estos saltos como hemos visto en los últimos 10 o 12 días. Esa es la idea de los 100 días. A partir de ahí, con una economía estabilizada y con cierta confianza del público, pues podremos avanzar en el periodo de la recuperación. A ver, Gabriel, los críticos del mismo lado de la acera, de la Alianza Libre, acusan que es un eslogan vacío. ¿Cómo se puede hacer para responderle a esas críticas? Tratemos de explicar de la manera más didáctica posible cómo se estabiliza la economía en 100 días. ¿Cuáles son las acciones 1, 2 y 3? Mira, es muy simple. En realidad la acción es una sola. Hay que dejar de hacer lo que se está haciendo. Te doy 3 ejemplos. El primero de ellos es el déficit fiscal, que hoy día en un 80% del mismo, de los casi 5.100 millones de dólares que el año pasado el gobierno gastó de más, gastó en recursos que no tenía, ha sido financiado por el Banco Central. 80% de 5.000 millones son cerca de 4.000 millones. Esos 4.000 millones se han inyectado a la economía en un momento en el que la producción no está subiendo, todo lo contrario. Todos nosotros hoy día vendemos menos, trabajamos menos, producimos menos. Si eso sucede, cada peso que el gobierno gasta de más, pues genera inflación. Sube la cantidad de bolivianos dando vueltas en la economía, pero no sube la producción. En consecuencia, lo que suben son los precios.
Ese es un primer elemento, así que lo que hay que hacer como primera medida es cortar el financiamiento del Banco Central hacia el Tesoro General de la Nación. Es tan simple como eso. Eso significa, por ejemplo, devolverle la independencia al Banco Central. El otro elemento tiene que ver con la intervención del gobierno en el mercado cambiario. El gobierno sigue insistiendo, el actual gobierno, en que el tipo de cambio es 6,96, pero al mismo tiempo emite normas y decretos que le permiten a las empresas públicas, recientemente ha dicho que YPFB ya no va a participar del mercado cambiario nacional y del mercado de criptomonedas, pero casi mentirosamente han olvidado decir que también tienes al resto de las empresas públicas participando en esos mercados. ¿Qué sucede? Estas empresas hoy día, cuando necesitan recursos, van a comprar dólares o criptomonedas a precios básicamente infinitos, no les interesa porque no es su dinero, suben las cotizaciones de los distintos tipos de cambio y esto impacta en los costos de los productores, porque entre 60 y 70% de los insumos de los productos que producimos en Bolivia, pues obviamente son importados. ¿Eso qué implica? Que los precios también suben por el incremento del tipo de cambio. Entonces, si tú dejas de mandar a las empresas públicas al mercado cambiario, de por sí dejas de generar una presión tan fuerte para la devaluación y por lo tanto contienes la inflación. Estos son dos elementos que hay que cortar el día 1 del próximo gobierno. A ver, pero quisiera ahondar un poquito en este recorte, porque 5.000 millones de dólares es hartísima plata. De ese déficit fiscal, 3.000 millones son en subvención a los hidrocarburos, en comprar hidrocarburos a la gente. ¿Dónde se va a recortar 5.000 millones? ¿Qué se va a dejar de pagar? ¿Quiénes van a dejar de recibir ese dinero? Mira, esto también es una pregunta que ha sido recurrente durante el día. Primero, muchos analistas, muchos economistas suelen hablar, y esto lo hemos discutido tú y yo en algún momento, de los 500.000 o 550.000 o 600.000 empleados públicos. A esta altura ya es un cambalache de cifras. Te hemos perdido, Gabriel. Sí, hemos perdido su señal. A ver, se ha frizado la señal. Hay que reconectar seguramente el tema del internet. Sí, que por cierto ha estado bastante mal últimamente. ¿No ve? Sí. Oye, qué bien que tocas el tema, porque yo he dicho, bueno, debe ser mi impresión. No es ha debido haber una falla, he dicho, a nivel general. No, está mal. Está mal el internet. Está con caídas bastante. Está con caídas constantes. Recurrentes. En la calle no te puedes conectar en muchas ocasiones con tus datos. Digamos, estás viendo WhatsApp y a veces no manda, digamos, el WhatsApp. Exactamente. ¿No? Y se queda el relojito ahí dando vueltas. Y te mueves un poquito más allá o se para la saturación y recién vuelve. Se me hace que hay un tema ahí que estoy seguro que tiene que ver con los dólares, estoy seguro que tiene que ver con los pagos de alquileres de la fibra óptica. ¿Averiguaremos? Sí, sin duda, porque está terrible. ¿Me confirman si Gabriel está nuevamente con nosotros? Está con nosotros ya. ¿Sí? Ahora sí. Aquí estoy de vuelta. Qué bien. Sí, ahora sí, continúa, por favor, te habías frizado unos minutos. Sí, te decía que más allá del cambalache de cifras que se lanzan sobre los empleados públicos, sabemos que una buena parte tiene que ver con salud, educación y seguridad, y eso obviamente no se puede recortar. Pero también sabemos que cerca del 80% del presupuesto del sector público está en manos del gobierno central. Y si uno hace un mapeo de la plata, esto es algo que vamos a presentar en las próximas semanas, si uno mira de dónde sale la plata y hacia dónde llega la plata, va a encontrar, por ejemplo, entidades públicas que replican funciones de viceministerios o de otras entidades públicas, y te doy el ejemplo que dio Samuel el otro día, la de Diremar, que por ejemplo debería haber desaparecido al finalizar el juicio de La Haya, y sin embargo se mantenía un presupuesto altísimo y personal que no se sabe qué hacía. Pero también hay otras entidades públicas. El Ministerio de la Presidencia durante mucho tiempo tuvo direcciones que se dedicaban, por ejemplo, a la provisión de infraestructura. Esta unidad de proyectos especiales que se dedicaba a hacer tinglados, canchas, coliseos y otro tipo de obras públicas que le corresponden o al Ministerio de Obras Públicas
o a los distintos gobiernos subnacionales. Entonces, basta con empezar a monitorear de dónde sale la plata y a dónde sale la plata para entender que hay una buena parte del presupuesto que es fácilmente recortable sin necesidad de despedir a cientos o miles de trabajadores. Por otro lado, está clarísimo que el ajuste del sector público ya se viene dando, pero no se viene dando en el gobierno central, se viene dando en las alcaldías y gobernaciones. Todos los años, cuando se hace el presupuesto desde el Ministerio de Economía, se les baja el techo de presupuestario a las alcaldías y gobernaciones sobre pretexto de que el IDH se ha ido reduciendo. Y eso es cierto. Sin embargo, quien no se baja el techo presupuestario es el gobierno central. Empresas públicas deficitarias, ministerios absolutamente supernumerarios, entidades descentralizadas que además reciben créditos a través de fideicomisos del Banco Central. Es decir, hay una serie de entidades en el gobierno central que tienen que ser revisadas urgentemente. Esta es una de las tareas que yo tengo que realizar hasta el 8 de noviembre. Nosotros tenemos que llegar muy claros sobre qué entidades hoy día no tienen ningún impacto en la vida de los ciudadanos, en la vida de los bolivianos, y sin embargo están ahí para alimentar una casta política que se ha apropiado del gobierno desde hace más de 20 años. Gabriel, en muchos países, no solamente en Latinoamérica, sino también en el mundo, cuando han estado atravesando momentos de crisis, han tenido que acudir a medidas de shock que son completamente antipopulares, por supuesto. ¿Se ha pensado en esto? ¿Cuáles serían, para mencionar solo dos, de lo que usted está planificando para el país? Si es que lo va a hacer, por supuesto. Mira, yo no soy amigo de esta dicotomía entre shock y gradualismo. En realidad, vamos a tener que ser absolutamente pragmáticos. Insisto, si este desorden cambiario se extiende demasiado tiempo a partir del 8 de noviembre, la economía no se va a poder recuperar y vamos a tener, además de problemas económicos y sociales que ya empiezan a sentirse al interior de las familias, pues problemas de orden de seguridad inclusive. Entonces, en ese sentido, el ordenamiento del mercado cambiario, de la política cambiaria, es algo que se tiene que hacer desde el principio. La reducción de este gasto público que es absolutamente excesivo e ineficiente e inocuo para la ciudadanía en general, pues también es algo que se tiene que hacer desde el día 1 del próximo gobierno. El reordenamiento la redistribución de los recursos fiscales también es algo absolutamente urgente, aunque evidentemente eso se podrá hacer recién a partir del presupuesto del 2026. Entonces, hay una serie de medidas que se pueden implementar desde el día 1 que son necesarias. Insisto, la inflación es el gran problema de las familias hoy día porque la inflación no solamente representa un número vinculado a la variación de precios, representa un golpe social para la economía, para la cotidianidad de la gente. Y en ese sentido, pues somos conscientes de que la principal tarea a atacar o a tener en cuenta durante los primeros días del gobierno serán aquellas que están destinadas a cortar la inflación. Todo lo demás, lo que requiere pues cambios estructurales, ajustes en las leyes y demás, pues evidentemente es de carácter más paulatino, precisamente porque requiere pues más consensos y mayor trabajo en el ámbito político. Gabriel, tengo dudas en relación a la devaluación, ¿no? Una de las primeras medidas de Milei, que podemos tomar un caso muy reciente, muy comentado en Bolivia y en el mundo, por, digamos, sincerar, el Estado sincerarse frente a una moneda paralela, frente a un dólar blue que no está regulado, es bastante volátil, y si el Estado no se sincera un poco con ese sentido, pues las cosas, el hueco cada vez se abre más. Entonces, para poder hacer una devaluación se necesita una cantidad importante de dólares. No se ha pensado en ningún crédito internacional, el apoyo de organismos internacionales, deuda externa para poder traer una cantidad de dólares importante, que se haga una devaluación y llenar de dólares el mercado para que se estabilicen en un precio de 10, 11, no sé, depende de lo que se vea. Sí, bueno, primero que resalto lo que tú dices, el tipo de cambio al cual se estabilizará la economía todavía no está determinado.
quien les diga que hace falta X cantidad de dólares o que el tipo de cambio lo vamos a fijar a cierto precio cuando se llegue al gobierno, les está mintiendo, porque hoy día la realidad económica te está mostrando que todo cambia muy rápidamente. Hace 10 días nadie habría imaginado que el dólar podía haber tocado el techo de 20 bolivianos. En ese sentido, pues lo que hay que hacer en primer lugar es traer recursos, no necesariamente por endeudamiento. Es cierto que es una de las posibilidades, pero dependerá de la brecha que tú mencionas. Si el gobierno continúa con este ataque al sector productivo, si el gobierno continúa con esta serie de medidas desatinadas, pues es muy probable que lleguemos a una economía con un tipo de cambio totalmente disparado. Si el gobierno entiende y asume la responsabilidad que tiene en estos últimos meses de gestión, pues frenará este tipo de políticas y permitirá que la brecha no sea ya mayor a la que estamos enfrentando. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, es muy simple. Vamos a volver a lo que teníamos en el pasado y que funcionaba muy bien, que es el bolsín, que es un tipo de cambio que se va devaluando o que se puede ir apreciando, no necesariamente va subiendo de precio el tipo de cambio, que se va moviendo, pero de una manera o en una senda relativamente predecible para las familias. No nos molesta, y si uno mira las economías vecinas, la gran mayoría de esas economías no tienen el tipo de cambio fijo y sin embargo son economías estables. En la economía no nos molesta que los precios se muevan siempre y cuando ese movimiento sea pues suave, sea predecible. Eso es lo que tenemos que lograr en el futuro. Para esto hay que repatriar recursos, hay muchos recursos de los bolivianos afuera. Hoy día Paraguay, Uruguay y Argentina están recibiendo grandes cantidades de recursos en forma de inversión de bolivianos que están temerosos de lo que se puede hacer, por eso es necesario recobrar la confianza. Otro elemento que se tiene que lograr es que los exportadores traigan sus divisas desde el exterior, de nuevo confianza, pero también liberación de las exportaciones. Y finalmente, pues lo que hay que hacer es reordenar los gastos en dólares que tiene el gobierno. Hoy día el gobierno es el principal demandante de divisas, básicamente porque necesita sostener un subsidio que desde el propio gobierno ya se ha dicho que es insostenible y es lógico que no se puede hacer, pero también porque insiste en un plan de pagos de deuda externa que es demasiado caro para la Bolivia de hoy. Hay que ir a renegociar la deuda que se tiene contratada para poder pues aliviar la salida de divisas del país. Bien, Gabriel, queremos agradecerte por habernos acompañado y haber explicado. Yo sé, el tiempo es bastante corto, hubiéramos querido escuchar mucho más, pero el tiempo apremia en televisión. Te agradecemos por tu tiempo. No, como siempre, el agradecido soy yo, a ti y a la audiencia, y bueno, espero que sea un buen resto de día para ustedes. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, ahí está un tanto explicado, digamos, para que se pueda entender. Estoy seguro que no todos han podido seguir el hilo porque sí son temitas tanto complicados a veces. Son complicados, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo creo que en este momento, sobre todo en este momento, la población necesita respuestas en relación a la economía del país. Sí. Y ahorita todas estas propuestas quizás vienen muy bien. Así es. Bueno, hay que estar atentos a los planes de gobierno. Ya están publicados, sí, la mayoría de ellos. Hay que tomarse el trabajo de leerlos antes de emitir un voto, por favor. Y te voy a decir una cosa. O sea, hoy en día hay una herramienta muy importante. No necesitan tragárselo el programa completo, ¿ok? Agárrenle, pásenle a una inteligencia artificial, ChatGPT, DeepSeek, y díganle, quiero que la leas, quiero que me la resumas y quiero que me pongas los puntos más importantes, que me lo hagas un cuadrito y que te lo explique, claro, como tú quieras. No sé si ChatGPT conozca la palabra. Pero... es gratis. Bájense una de esas inteligencias artificiales, cárguenle el bendito programa de los candidatos y listo. Ahí van a tener un resumen súper ejecutivo, súper bien, que les va a permitir por lo menos entender un pedazo. Porque no se lo van a leer, yo sé. No, pues todito, ¿no? Pero lo que estás diciendo es maravilloso. Sí, es la realidad. Así nos da la tecnología ahora, ¿no?